Bueno, lamento mucho que se cortó la señal, lamentable. Bueno, una vez más, entonces saludarles a todos ustedes, bendecidos sean cada uno de ustedes. Leí un pasaje en la Biblia, capítulo 23 de Lucas, versículo 8, donde dice las Sagradas Escrituras: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondía. Les decía que el silencio de Jesús, amado hermano, es algo que hay que tenerle bastante respeto. El silencio de Dios dice mucho. A pesar de que guarda silencio, dice mucho. A ver, el silencio de Dios habla más que cuando Dios habla. Y es preocupante cuando nosotros, los que hemos experimentado a Dios, los que oímos la voz de Dios en nuestro corazón, o cuando Dios nos habla a través de su palabra, es triste y lamentable cuando esas cosas ya no suceden o dejan de suceder. Es muy triste. Porque ese silencio, hermano, uno no sabe por qué razón es. Puede ser porque Dios está ofendido con nosotros. Puede ser porque es una prueba del Señor. O también puede ser porque Dios tiene un plan, un propósito. Pero nosotros, como desconocemos los planes de Dios, nosotros también que reconocemos que somos vulnerables y que somos dados a muchos errores, pues nos estremece el saber que Dios no nos hable. Que uno habla con Dios, uno le pide, uno le ora, uno busca acercarse a Dios y no sentimos nada. No sentimos su presencia, no escuchamos su voz, no sentimos esa revelación en nosotros. Es algo terrible. Los que somos cristianos sabemos que eso no debe de pasar. Dios siempre está hablando. Dios siempre se está manifestando. Pero su silencio es algo que, como ya dije, nos estremece y nos preocupa. Porque decimos, no entiendo por qué Dios no nos habla. Por qué Dios no se manifiesta. Por qué Dios no está con nosotros. Amados hermanos, hubo una época, dice la Escritura, donde apareció el último profeta, que fue el profeta Malaquías. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y desde esa fecha, desde que murió Malaquías, hasta la llegada de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, pasaron cerca de 400 años, en el cual durante esa época de 400 años, Dios no le habló al pueblo de Israel. De hecho, Israel era un pueblo rebelde, hermano. Israel era una nación muy contradictora. Todo lo que Dios decía a ellos no le parecía. Mataban a los profetas, no hacían caso a los profetas. Se creían dueños de la verdad. Eran rebeldes. Se parece a la gente de hoy en día. Gente rebelde, gente contradictora, gente que nunca obedece, que quieren hacer las cosas como ellos piensan, como ellos quieren. Y tal parece que Dios se cansó de que no le obedecieran, se cansó de que no estuvieran con Él, que no acataran su palabra. El Señor se cansó de todo eso. Y entonces el Señor guardó silencio. Fueron 400 años, hermano, de angustia.
porque al guardar silencio se acabaron los ministerios. Ya no había ningún ningún profeta del Antiguo Testamento que surgiera. Malaquías murió y no surgió otro profeta más. Habían 2 piedras que utilizaban los sacerdotes por el cual Dios hablaba, y ellos preguntaban y las piedras cambiaban de color. Si era así era un color, y si era no era otro color. Pero las piedras no funcionaban, nunca cambiaron de color durante esos 400 años. Nunca más esas piedras dejaron de ser mágicas en ese sentido, si se quiere decir de esa manera. Ya no funcionaron nunca más esas piedras, hasta la fecha. Por sueños no hubo ningún tipo de revelación. Nadie tuvo un sueño revelador de parte de Dios, nadie. No había visión, nadie tenía una visión sobrenatural. Nadie, hermano. Nadie tenía una voz profética. Dios había guardado silencio. Y ante este silencio, el pueblo de Israel se atemorizó y no sabían cómo conducirse. Porque cuando Dios guarda silencio, todo tipo de enseñanza llega a ser solamente humana. Ya no es divina, porque ya Dios no está hablando. Ya no hay revelación, no hay inspiración en la palabra de Dios, porque Dios no habla. Entonces cualquiera que tomara las escrituras, como lo hacían los sacerdotes, ellos podían leerla, ellos podían explicarla, pero no había inspiración divina. No había revelación de Dios en las escrituras. 400 años habla de generaciones diferentes. Esa generación que conoció a Dios fue muriendo y aparecieron otras generaciones. Nuevos judíos, nuevos hebreos, nuevos israelitas, que nunca habían experimentado la bendición de la palabra de Dios, que nunca habían conocido a un profeta cara a cara, un hombre lleno del Espíritu Santo, de poder, de autoridad y con una palabra que se cumplía cada vez que la decía. Esas nuevas generaciones no conocieron a esos hombres. Esos hombres fueron muriendo, esos profetas murieron. Y entonces la nación hebrea se quedó sin la palabra de Dios. Y fue en esa época, en esos 400 años de silencio, en que surgieron religiones dentro del pueblo judío. El pueblo judío tenía una sola religión que se llamaba el judaísmo. Pero ese judaísmo que ellos seguían y que seguían la palabra de Dios, la seguían porque Dios revelaba su palabra, porque Dios enviaba profetas, porque Dios inspiraba a los sacerdotes. Pero al Dios no hablar, entonces esa palabra quedó en letra muerta. Una letra muerta. No había vida en esa palabra. Y los hombres ya no podían interpretarla correctamente. Esas nuevas generaciones no podían interpretarla correctamente. Y entonces surgió lo que tenía que surgir. La falsedad. Doctrinas falsas. Religiones falsas. Surgieron los fariseos como una entidad protectora de la ley. Guardaron tan celosamente la ley, digo guardaron en un sentido de que procuraron guardarla, mejor dicho, porque nunca hubo uno que lo pudo guardar. Y se fueron más allá de la ley, se fueron a los dogmas, a las tradiciones. Y colocaron las tradiciones y los dogmas como si fueran la ley de Dios. Se extralimitaron en la interpretación de la palabra. Surgieron los saduceos, una secta que no creía en el infierno, que no creía en ángeles, que no creía en revelaciones. Porque eso pasa cuando no hay inspiración de Dios, cuando no hay palabra de Dios. La gente se vuelve radical o la gente se vuelve liberal.
No hay un equilibrio, no hay una mesura, no hay una perfección en esa enseñanza que pueda alimentar nuestra alma y que podamos nosotros seguir un camino correcto. No. La gente ingresa al fanatismo o al liberalismo, donde no hay ley. Y los fariseos eran radicales, los saduceos eran liberales. Apareció una nueva religión de parte de los herodianos, que eran una religión que Herodes y su familia habían creado, que eran los reyes, los herodianos. También estaban los escribas, los maestros de la ley, o intérpretes de la ley, como se les llamaba, que también trataban de aportar enseñanzas y cosas, pero nada funcionaba porque Dios no hablaba, hermano. Imagínese que usted está en su casa, usted no va a un templo. Imagínense a las personas que no escuchan la palabra de Dios por las redes sociales, que están en sus casas. No van a misa católica, no van a un templo evangélico, no van a ningún templo de ninguna religión. Todos están metidos en sus casas y no escuchan la palabra de Dios tampoco, ni por televisión, ni por las redes sociales. Están solos en sus casas, esas familias, millones de familias en el mundo. Y están allí. ¿Qué pueden ellos recibir de Dios? Nada. No hay una palabra de Dios para ellos. Porque no la escuchan, no las ven. Ellos no saben en realidad lo que es la enseñanza de la palabra. Ellos pueden abrir sus Biblias. Ellos lo pueden abrir y pueden pasar las hojas, ¿verdad? Pero no pasa nada. Porque para poder entender y para poder tener claridad en la enseñanza de Dios, se necesitan dos cosas. Se necesita un maestro, un pastor, una persona que enseñe, y sobre todo se necesita la revelación de Dios, la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, para dar a conocer la palabra y que la gente al escucharla se le abre el entendimiento y se dan cuenta de las cosas que son correctas y de las cosas que son incorrectas. Su mente se abre. Es como el que lee un pasaje de la Biblia y dice, pero yo nunca lo había visto así. Claro que no, porque para eso se necesita la revelación del Espíritu de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Una de las cosas que yo le pido para poder predicar es que Dios me dé revelación de su palabra e inspiración. Inspiración para saber qué tema voy a tocar. Señor, inspírame para saber de qué voy a hablar. ¿Qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo diga? Porque no es Fernando Moreno el que agarra la Biblia y habla lo que él quiere. No es así. Si fuera así, estaríamos mal, estaríamos muertos espiritualmente. Entonces necesito que Dios me inspire para saber de qué voy a hablar, de qué voy a predicar. Todos los días hay un tema diferente. Y luego de la inspiración, cuando Dios me dice y pone en mi corazón, este es el tema que quiero, toma este verso, entonces viene la revelación. La revelación de ese verso, la revelación de esa palabra, para poder transformarla en predicación y dársela a ustedes. Así funciona no solo conmigo, con todos los hombres de Dios que predican la palabra. Si un pastor no tiene inspiración, si un pastor no tiene la revelación de la palabra, de nada vale, es una palabra muerta, es una palabra vacía, es una letra muerta. Y la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si usted se pone a leer la Biblia y no tiene una revelación de Dios, ni tiene inspiración de Dios, definitivamente, la Biblia viene a ser un libro más para usted. Una palabra que no le va a crear ningún beneficio. Usted necesita que Dios
se manifieste cuando usted estudia la palabra de Dios, la Biblia, que Dios le revele. Ahí es donde usted siente que esa palabra le está ministrando a usted. Pero Dios para eso levantó ministerios, 5 ministerios. Dice en el libro de Efesios que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos, dice la Biblia. Estos ministerios son precisamente dados para que estos hombres, con ese don del ministerio, puedan ministrar y puedan ver lo que comúnmente los creyentes no pueden ver a simple vista. Porque por algo tienen un ministerio que es un don de Dios para predicar la palabra de Dios. Es por eso que cualquiera no puede ser pastor. Para ser pastor, para ser evangelista, para ser profeta, para ser apóstol, para ser maestro de las Escrituras, se necesita un llamado de Dios. Un llamado en el cual Dios dé testimonio de que ese hombre tiene realmente revelación de Dios. Porque cada vez que habla, cada vez que predica, la gente se compunge, la gente se quebranta, la gente entiende fácilmente. Porque el evangelio se tiene que entender clara y fácilmente para que usted pueda verdaderamente asimilarlo y sentir que Dios está tratando con su vida. Pero el silencio de Dios, hermano, ese silencio es terrible. Los israelitas no tuvieron por 400 años la voz de Dios. Se confundieron. Aparecieron doctrinas extrañas. Aparecieron enseñanzas extrañas, malas, negativas, que no edificaban. Todo era lacerante, todo era radical, todo era fanático, todo era liberal, todo era, hermano, un enredo, un pandemonio. Por más que iban al templo, no había palabra, no había palabra de Dios. Por eso aquellos que se meten a ministrar porque dicen es que yo tengo vocación. Acá no se trata de vocación, hermano. Vocación la tiene un muchacho que quiere ser médico. Tiene vocación para médico, para militar, para arquitecto, para ingeniero. Eso es vocación para las cosas humanas. Pero para las cosas de Dios no hay vocación. Hay llamado de Dios, escogidos de Dios. Así mismo. Aunque suene un poco a veces alardeante, ¿no? De que uno diga que son escogidos de Dios, pero es la verdad. En los ministerios no es vocación humana, es llamado de Dios para ministrar, para predicar. Dios tiene que llamar. Si Dios no llama, como dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, tiene que estar Dios. Es como cuando Dios escogía a sus profetas en el Antiguo Testamento. Tenía que estar Dios en ellos. De lo contrario, esos hombres no podían decir nada. Porque lo que ellos decían era lo que Dios les decía que digan. Tenía que estar Dios. Tenía que estar el Espíritu de Dios en ellos. Cuando Jesús está ante Herodes, que es lo que hemos leído, Herodes se alegra de que Jesús haya llegado para que él lo interrogue. Herodes quería un show, reunió a toda la gente, a toda su familia, a sus amigos, a todos para interrogar a Jesús, porque lo que él quería hacer un circo, él quería ver señales, él quería que el Señor hiciera milagros, que el Señor hiciera esto o lo otro, pero cada vez que Herodes le hablaba a Jesús y le preguntaba o le pedía algo, Jesús guardaba silencio. A Herodes no le dijo ni pío, ni a, nada, mudo totalmente. Herodes se frustró ante la reacción del Señor de guardar silencio. Se frustró porque él pensó que iba a haber allí maravillas, cosas, a ver si es cierto, ¿no? Y al ver que el Señor guardó silencio y no hizo nada de lo que él quería que hiciera, pues
molesto, lo botó y lo mandó otra vez a Pilato. No, este hombre no sirve para nada. Está un loco, vaya. Que lo juzgue Pilato. ¿Para qué me traen este loco acá? Me imagino ver a Herodes, molesto, rabioso. Como era rey, estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él quería. Pero el Señor guardó silencio, hermano. Es que el Señor guarda silencio ante los sinvergüenzas. Él guarda silencio ante los payasos, ante los que creen ser algo, a los que creen que tienen autoridad, poder, dominio, porque tienen dinero, porque tienen esto, porque tienen lo otro. Y ellos creen que Dios está con ellos y ya, no. Y así sea pobre, así sea un mendigo, así no tenga nada. Si no busca a Dios, Dios guarda silencio. Dios nunca le va a responder. Hay personas que dicen, pero ¿por qué? Yo escucho que la gente dice que Dios le ha hablado, que su presencia, que han sentido a Dios. ¿Y por qué yo no? Porque tú eres un payaso y una payasa que no merece la respuesta de Dios. Por tu vida equivocada, por tu vida entregada al pecado, a la maldad, Dios no te va a hablar de esa manera. Y discúlpeme la expresión un poco fuerte, pero es la gran verdad. La gente tiene que entender que las cosas no son así como piensan. Que cuando se toca el tema de Dios, se está tocando un tema muy sagrado. Se está tocando un tema muy, muy importante, el más importante del universo. Se está tocando la vida eterna, se está poniendo en juego la vida de las personas. Dios no es cualquier cosa. Tú puedes hablar de política, tú puedes hablar de fútbol, tú puedes hablar de profesiones, tú puedes hablar de lo que quieras, de filosofía, lo que quieras, y puedes discutir y puedes decir lo que te dé la gana. Pero cuando tú toques el tema de Dios, ten cuidado, porque ahí sí no puedes decir lo que te da la gana. Porque no estás ante un hombre, no estás ante una institución humana. Estás ante el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que te ha creado a ti y a mí, el que nos ha dado la vida, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ante Él, ten cuidado de cómo te expresas. Hay gente que se pone a veces en su dureza de corazón, en su pecado, en su condición mala, a discutir. No, pero yo no entiendo por qué ustedes esto, por qué lo otro, por qué aquí, por qué la palabra dice así, por qué asá, por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace lo otro. Ignorante. Arrepiéntete de tus pecados, tírate de rodillas, pídele perdón a Dios. Y tú verás que cuando tú estés en comunión con Dios, Dios se va a manifestar a tu vida. Y todas tus dudas se van a disipar. Y todas tus interrogantes se van a acabar. Pero con esa actitud orgullosa, como si tú fueras algo especial. Eres más que un niño consentido, una niña consentida. Que crees tener razones porque tú has estudiado un poquito, porque estás en la universidad, porque eres un hombre que quieres imponer tus ideas. ¿Qué ideas vas a imponer? ¿Qué ideas vas a imponer? No puedes ni controlar tus pecados. Tú no puedes controlar tus pecados y quieres tú demostrar que sabes más que Dios. Por favor, abre tu mente. Quítate esa venda de los ojos que Satanás ha puesto. Dios es un Dios grande y de poder. Y es un Dios santo. Y a Dios se le respeta. A Dios se le tiene temor. A Dios hay que honrarlo. La palabra de Dios y las cosas de Dios no hay que tomarlas de juego. No es un juego. No es para que tengas ganancias deshonestas. Hay pastores que tienen una iglesia para vivir de los diezmos y las ofrendas porque no quieren trabajar y de eso quieren vivir. Ya tengo mi entrada, me entran 300 soles mensual, me entran 500 soles mensual, ya con eso es suficiente, con eso vivo. No sirves para nada. ¿Tú crees que Dios te va a usar? ¿Crees que Dios te va a revelar su palabra? ¿Que Dios te va a inspirar así? Dios no inspira a un hombre así. Tú tienes que ser una persona que tienes que tener temor de Dios.
y dejarte guiar por Dios. Y lo que Dios te ordene, eso tendrás que hacer. Pero esos son los que están en comunión con Dios, no los pecadores, no los perversos, no los ambiciosos, no los que buscan sus propios deseos, no, sino los que aman a Dios con todo su corazón, como lo amaron los apóstoles, que murieron. A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron de cabeza, a los otros los mataron a pedradas. Juan fue destituido a una isla llamada Patmos y ahí murió. Salió de la isla de Patmos y murió de anciano. Pero gente que amaba a Dios. Pero hoy en día, hermano, están como en los tiempos cuando Dios guardó silencio. Israel estaba confundido y no sabía quién tiene la verdad. Y hay gente así confundida hoy en día. ¿Quién tendrá la verdad? ¿Qué religión será la verdadera? Porque yo he escuchado, hay otros que dicen, yo he visitado todas las iglesias. Yo saco un poquito de acá, otro poquito de acá, otro de aquí. Escucho a uno, escucho al otro y saco mis propias conclusiones. Estás perdido. Estás totalmente perdido. ¿Crees que sacando tus conclusiones? ¿Crees que tus conclusiones son correctas? No, mi hermano. Tú tienes que ser enseñado por Dios. No por los hombres, no por las religiones. Eso le pasó a Nicodemo. Nicodemo fue de noche para discutir con el Señor temas teológicos. Y cuando Nicodemo comenzó a elogiar a Cristo, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Lo vino a elogiar de frente, ¿no? Muy diplomático él. Pero el Señor lo plantó de cabeza en una. El Señor le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no entra en el reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, tú no entras en el reino de los cielos. De frente. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Que tengo que meterme en el vientre de mi madre ya siendo viejo para nacer otra vez? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. El Señor le mostró a Nicodemo que era un ignorante. Y le dijo, si te hablo las cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo será si te hablo las celestiales? Nicodemo se fue avergonzado. Él era un maestro de la ley y se fue avergonzado porque el Señor le demostró que no sabía nada. Y él creía que era un eminente teólogo. Él tenía ese concepto de sí mismo, que era un teólogo tremendo, que era un profesor de las Escrituras. Y Cristo le demostró que no era nada, que era un ignorante. Y se fue avergonzado. Más adelante se hizo discípulo del Señor. Amado amigo y hermano, si Dios guarda silencio con tu vida, preocúpate. Si tú le clamas, si tú le buscas y no le encuentras, preocúpate. Creyente, si tú estás buscando a Dios ahora y no sientes la presencia de Dios y no sientes ninguna revelación de Dios en tu vida, preocúpate. Preocúpate. Porque Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios que se relaciona con sus hijos, que habla a sus hijos, que trata con sus hijos. Sea que los exhorte, que los consuele, que los edifique, pero trata con ellos. Dios habla. Habla por sueños, habla por visiones. Habla al corazón, habla audiblemente. Habla a través de su palabra, habla a través de sus siervos, habla a través de otras personas. Pero Dios habla. Y si tú no oyes la voz de Dios, entonces preocúpate. Porque es como si tú fueras Herodes, que le preguntas, le dices, le hablas y el Señor no te responde. Considérate a ti mismo, a lo mejor eres un Herodes, una Herodías. Dios no te habla. Pero al humilde, al hombre y a la mujer que agacha su cabeza, que se arrodilla y dice, Señor, yo te respeto,
Te considero como mi Dios. Eres el creador de todo. Yo soy un insignificante mortal, del cual me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y te pido que tengas misericordia de mí y vengas a mi vida y me salves. Señor Jesucristo, ven a morar a mi corazón, es lo que tienes que decir. Ten misericordia de mí, enséñame el camino por donde debo andar. Guíame, Señor, con humildad vengo ante ti. Esa es la postura correcta de todo ser humano ante Dios. No con esa soberbia. A ver, le voy a hacer una pregunta, pastor. No, yo no creo que sea así. Yo creo que es asá. Yo creo que aquí. Yo creo que allá. O sea, no has terminado la primaria y quieres ser egresado ya en una profesión. Por favor. Todas las personas tienen que aprender a respetar a Dios. Hazlo en esta noche. Pídele perdón. Humíllate delante de Él. Porque al soberbio Dios mira de lejos, pero al humilde Dios lo tiene de cerca. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas que hoy se acercan a ti. Humildes, sencillos, arrepentidos de sus pecados, Señor. Te pido, Dios mío, que tengas misericordia. Que tú, Señor, los tomes en tus brazos, los perdones. Perdone su indiferencia. Perdone, Señor, la falta de respeto en sus pensamientos. Porque hay quienes piensan a veces cosas vanas, como que el evangelio es cualquier cosa. Perdónale, Señor. Tu misericordia sea sobre ellos. Y aquellos que están enfermos, muchas veces producto del mismo pecado, ten misericordia de ellos. Perdónales también y sánalos, Señor. Dales la oportunidad de que te conozcan, que aprendan a venir a ti, a depender de ti con humildad. Tal vez tú permites las enfermedades como el COVID-19 para que la gente pueda arrepentirse, para que la gente doble su cerviz y reconozcan que tú eres el Dios Todopoderoso. Ten misericordia del que se humilla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano y amigo. Nos vemos mañana a 8 de la noche como siempre. Dios te guarde.